Así las cosas. Bueno, 7 de la mañana con 39 minutos. Hace unos días el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó con 402 millones de pesos a partidos políticos a nivel nacional y local por lo que llamó irregularidades en sus informes anuales de ingreso y gastos de 2015. La multa más alta fue para el PRD con 117.9 millones de pesos. En segundo lugar estuvo el PAN con 50.48 millones de pesos, seguida por el PRI con 50.22 millones de pesos. Bueno, y cuando hablamos de millones de pesos, tal vez se pierdan en una cifra, pero para ver la magnitud justamente de estas multas, y de verdad nos da mucho gusto que ande por acá, nos acompaña en el estudio Así las Cosas Ciro Murayama, consejero del INE. Ciro, gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Todavía trabajas esta semana a full? Es que estamos en una encuesta, Risco y yo, con nuestra audiencia, y está dividido el asunto. Nosotros tenemos sesión de Consejo General todavía el miércoles. Bueno. Las vacaciones empiezan el sábado. Bueno, pues está bien, entonces todavía están trabajando. A ver, platícanos de estas irregularidades y de estas sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Claro que sí, mira, lo primero es cómo es que el INE ahora está poniendo multas sin precedente en un año en la revisión del dinero ordinario. Okay. Los partidos políticos reciben todos los años recursos y en campaña pues recurso adicional. La novedad es que el IFE, el Instituto Federal Electoral, lo que hacía era revisar los recursos que recibían los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos, y con el nacimiento del INE, toda la fiscalización que antes hacían las autoridades electorales locales ya se concentra en una sola autoridad fiscalizadora, que es el INE. Entonces, bueno, como el INE nace en 2014, todavía las reglas que se les aplicaban a los partidos ese año pues siguieron siendo las mismas, y a partir de 2015 el INE fiscaliza todos los recursos a nivel nacional. Y entonces pasamos, en 2015 había 10 partidos, si no hubiese habido reforma, el IFE habría revisado 10 contabilidades, y ahora pasamos a esas 10 por 32 entidades más los comités ejecutivos nacionales más los partidos políticos locales. Pasamos de 10 a 360 contabilidades que había que auditar, y lo que encontramos es que en el país, con los recursos que recibían tanto de origen público como privado, pues los partidos tenían, digamos que un nivel de exigencia muy heterogéneo, muy disímil, y que las propias autoridades electorales locales pues no tenían las mismas capacidades de fiscalización y de indagación, e incluso no compartían los mismos criterios. Y ahora pues ya todos los partidos, no importa en dónde están sometidos al mismo nivel de exigencia. Entonces, si en 2014 se les habían impuesto sanciones por 36 millones de pesos, ahora pasamos a 273 millones, más de 7 veces y media a nivel local, más 128 millones a nivel federal. Oye, Ciro, a ver, para quienes nos están escuchando y de repente dicen, bueno, pero ¿qué es esto de la fiscalización a los partidos? ¿Y qué significa fiscalizar a los partidos? Significa básicamente dos cosas: ver que los recursos que están recibiendo los partidos tengan un origen lícito y transparente, y que los gasten en actividades propias de un partido político, es decir, que no esté habiendo pues beneficios personales inadecuados. De hecho, buena parte de las sanciones tienen que ver con gasto de objeto no partidista. ¿Qué es un gasto de objeto no partidista? Pues cosas que no hacen sentido que gasten los partidos, que paguen fiestas, cosas así. Hemos dicho, pues eso no es correcto, de tal manera que pues básicamente lo que buscamos son 3 objetivos. Uno, que los partidos dependan de dinero lícito, básicamente público, en nuestro modelo de financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el dinero es privado y los grandes magnates y las donaciones. Aquí los partidos viven de financiamiento público, y por tanto, pues que mantengan cierta independencia frente a grupos de poder económico, o peor aún, frente a grupos delincuenciales. Uh-huh. 2, que haya cierta equidad
es decir, que las asimetrías en los partidos no dependan de cuánto dinero tienen. En México tenemos una fórmula que favorece la equidad porque el 30% de los recursos se dan de manera pareja y el 70% en función de cómo le fue a cada quien en la última elección. Y el tercer objetivo pues es el de la transparencia, que se conozca plenamente el destino y el origen de estos recursos. Para decirlo de forma coloquial, en materia de dinero los partidos políticos en México tienen cero derecho a la privacidad, a la intimidad. Cada peso lo tienen que auditar, reportar. De hecho, no hay donativos anónimos en nuestro país, en otras democracias sí, pero nosotros hemos avanzado pues a un esquema de transparencia. Las leyes que los propios partidos se han dado son muy exigentes y el reto que hemos identificado pues es pasar de las buenas normas a las buenas prácticas. Es más fácil hacer una ley que cambiar las conductas, ¿no? A ver, ¿por qué estas multas de 117 millones de pesos para el PRD, de 50 millones para el PAN, para el PRI 50 millones? ¿Por qué esta diferencia, por supuesto, en las multas? Y en esta fiscalización, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, para el PRD la multa más alta tiene que ver con que encontramos en el informe ordinario alrededor de 60 millones de pesos de 2015 que en realidad lo tenían que haber reportado como gasto de campaña. En 2015 hubo elecciones y si tú informas de distintos gastos como parte de tu actividad normal, pues es una manera de alejarte de los topes de gasto de campaña. Entonces, como todas las campañas tienen un tope para que los partidos, los candidatos no se beneficien de un gasto excesivo, nosotros lo estamos monitoreando. ¿Qué hizo el PRD? Pues que no nos presentó algunos gastos en 2015 durante las campañas, que eso se fiscalizó muy rápido porque ahora incluso la Constitución dice que una elección se puede anular si hay rebase de topes de campaña. Entonces esa fiscalización la hicimos pues de manera muy rápida para cumplir con la ley y entonces pospusimos el ordinario. Ese pues es un año después, porque antes de que termine el año siguiente, que es lo que acabamos de votar. Entonces el PRD cometió esta irregularidad y eso hace que sea el partido más multado. También hay que decir que la fiscalización te refleja cómo son los partidos. Es decir, así como en una casa, si eres muy desordenado y tienes problemas con la tarjeta porque vas al súper por fruta y te compras una pantalla y eso te mete en problemas, los partidos también te reflejan cómo son de institucionales, de ordenados y sobre todo a nivel local. Los propios representantes ante el Consejo General del INE decían, oye, espera, es que la verdad nuestros dirigentes en los estados pues se comportaban de una manera pues muy poco rigurosa. Hubo algún partido que me dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos pensando en que los encargados de finanzas en los estados no dependan del dirigente en turno, para que haya cierto orden, porque llega un presidente de partido en un estado y pues cree que hay que gastar en cierta cosa, que para qué están pidiendo facturas, para qué. Entonces ya tienen que llevar pues una institucionalidad, son entidades de interés público, reciben muchos recursos públicos, entonces pues eso llama la atención. Y a mí me parece que la fiscalización al final no debe ser vista solo como un instrumento de castigo a los partidos, sino como una herramienta que les pueda permitir también presentarse ante la ciudadanía como instituciones transparentes, acostumbradas a rendir cuentas, que cumplen con sus fines e incluso algo que pues sería deseable es que en cierto momento los partidos compitan para ver ante la ciudadanía quién es el más transparente, quién es el más claro, el más ordenado en el uso de sus finanzas, el que le da mejor fin a los recursos públicos que recibe, y entonces pues ver como una oportunidad la fiscalización de recuperar cierta confianza ante la ciudadanía, ¿no? Es un buen dato ese. Ahorita que decías si vas al súper por fruta y te llevas una pantalla, es lo que hace luego Risco, ¿no? Por eso tiene luego problemas con la tarjeta. Con la tarjeta, pero es bueno esto que dice Ciro Murayama, de decir, bueno, pues es que también te habla de cómo son los partidos y cómo se organizan. Oye, algo que ha sido polémico también en estos días es que sí hubo una reducción, ¿no? Se había dicho primero que iba a haber
eran como 520 millones más o menos en multa, y luego terminó siendo 402 millones, ya repartidos un poco, como decía Risco hace ratito. ¿Por qué se da esta reducción? Porque, insisto, ha sido polémica. Es como si ustedes hubieran decidido medio perdonar a los partidos. En efecto, el dato es correcto, porque de la Comisión de Fiscalización salió un proyecto que llegó al Consejo General y ahí se tomaron algunas decisiones. Quiero decir que fueron todas parejas y tiene que ver con esto de que se trata del primer ejercicio fiscalizado por el INE. Entonces había un conjunto de prácticas que llevaban a cabo los partidos de manera desigual en las entidades, y un caso concreto. Los partidos tienen la obligación de gastar el 5% de sus recursos en actividades específicas, que es básicamente investigaciones, promoción de la cultura democrática, formación de cuadros, etcétera, y un 2% en promoción de género. Dado que es un gasto obligatorio, y no todos lo hicieron en todas las entidades, estamos hablando de más de 50 millones, y por lo tanto el proyecto venía con una multa de alrededor de 75 millones de pesos, que era el 150% de lo no gastado en lo que se lo tenían que gastar. Dijimos, bueno, es la primera vez que se enfrentan a esta norma y lo dejaron derogar. Vamos a hacer lo siguiente: como fue la primera vez, vamos a obligarlos a que ese dinero, en vez de que nosotros se lo confisquemos, a que lo gasten en lo que tienen que gastar. Entonces tienen el año que entra para invertir en formación de cuadros, en preparar mejor a su militancia, en darles cursos, en estudiar la legislación, en preparar sus programas, etcétera, etcétera, y en la promoción de la mujer. Si no lo gastan en esos fines el año que entra, pues sí los vamos a sancionar y les vamos a retirar ese dinero. De tal manera que pues ellos mismos incluso nos decían, estamos en una situación de transición, es una cubeta de agua fría lo que nos están haciendo, nunca nos habíamos enfrentado a una fiscalización tan rigorista en el interior del país. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que sí puede entenderse como una transición y que no sabían cuáles eran las reglas del juego y ahora tienen que sujetarse a ello, de acuerdo, pero no es, digamos, un indulto, no es un perdón, te damos la oportunidad de que corrijas. Y para el año que entra, pues esta oportunidad ya no se va a concretar porque pues ya saben a lo que se enfrentan, ¿no? ¿Y si aprenden los partidos, Ciro? O sea, sí de verdad es un problema, y para ellos sí los meten en un problema, y sí en el próximo año en el tema de la fiscalización van a poner orden. ¿Cómo va este historial? Pues es un aprendizaje. Aquí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, en campaña, ya el rebase de topes de gastos de campaña, que pues sí es una situación que les puede generar incluso perder una elección. Tú ves las campañas y hay menos contaminación visual en las ciudades. O sea, la última campaña ya no ves que en cada poste están estos anuncios de plástico de varios partidos, y en los puentes como que han ido moderando en qué gastan, porque nosotros monitoreamos todo, se los contabilizamos, y si ellos no nos los reportan, lo ponemos al precio más caro que haya comprado cualquier partido. Y entonces pues se han enfrentado a sanciones fuertes, de tal manera que yo creo que ellos mismos se han ido controlando. Como te decía, hay algunos partidos que incluso están pensando cambiar su estructura de designación de los dirigentes de finanzas o de los responsables de finanzas en las entidades, y yo espero que sí, que lo vayan mejorando, porque algunas multas, tú dices, bueno, son 117 millones para el PRD, pero en los estados, el PRD, hay algunos lugares donde recibe 5 o 6 millones de financiamiento público al año. Es que están, digamos, estrangulando a su propia estructura por desorden contable, financiero, y eso pues los puede meter en problemas de operación, así que no son poca cosa estas sanciones. Es buena pregunta esta que hace Risco, si los partidos aprenden o no aprenden, pero bueno, ¿qué tal si el siguiente año le vamos dando seguimiento, Ciro, también a esto que estás diciendo de
lo que quedó pendiente, el tema de la capacitación, el tema de equidad de género, y bueno, pues vamos viendo, y también creo que nosotros como ciudadanos tendríamos que ser mucho más exigentes con los propios partidos, de decir, bueno, pues dónde está cómo están usando los recursos, cuál transparencia hay al respecto. Sí, una buena oportunidad pueden ser las campañas del año que entra, ¿no? La del Estado de México, Nayarit, Coahuila, también en Veracruz va a haber elecciones solo para alcaldes, pero los partidos y sus candidatos tienen que estar informando de su gasto en tiempo real, y el año pasado en las campañas nos enfrentamos a una situación donde nosotros tenemos que fiscalizar en tiempo real, pero faltaba una semana para concluir las campañas y el 52%, el 52% de los candidatos no habían reportado un solo gasto ni ingreso. Es decir, esta cultura de la rendición de cuentas sí plasmaron la obligación en la norma, pero la cultura no está desarrollada. Por eso yo les decía, es más fácil tener una buena regla que una buena conducta. Claro. Y mientras no construyamos autoridad y sobre todo medios de comunicación, sobre todo ciudadanía, un contexto de exigencia más alto, pues no lo vamos a conseguir. Pero yo creo que el INE, pues entre sus misiones está esta de la máxima publicidad y transparentar dónde están los recursos y cómo los usan. Así que con todo gusto aquí estaremos cuando ustedes inviten. ¿Cuándo tienen que pagar? Pues se les va a descontar. Se les descuenta el 50% de su dinero que deberían de estar recibiendo para evitar que pues también lo vayan pateando el bote, ¿no? Okay, perfecto. Oye, aquí hay algunas reacciones que son obvias, ¿no? Dicen aquí, qué cinismo con la fiscalización a los partidos políticos, pobrecitos, no sabían, les dimos chance. Pues sí, eso siempre genera algo de ruido, ¿no? Por eso decíamos este tema de reducirlo o postergarlo para que ahora sí hagan lo que no hicieron, pues sí genera estas reacciones, ¿no? Sí, yo entiendo también ahora los partidos están muy molestos con nosotros y todos se fueron ante el tribunal porque nos ven como excesivos, demasiado rigurosos, pero bueno, eso pues suele pasar con el trabajo del árbitro, te chifla todo el mundo, pero pues uno tiene que mantener la calma. Todo el mundo. Lo que necesita es la repetición automática, la tecnología, así como entra el fútbol, también que entra el INE. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, y pues sí, vamos a un corte y volvemos.